There is no out of here. You've been killed. Don't you remember? Jacob's Ladder, una joya oculta del género del terror psicológico. Es quizá de esas películas que, al terminar, dejan una absoluta intriga en la mente de quien la vio. Un film que trasciende la retina, adelantada a su época, y en esta ocasión, en Film Insider, nos sumergiremos un poco en las entrañas de esta gran producción. Analizaremos su estructura narrativa, simbolismos y la línea temporal en que es presentada. Acompáñenme. Antes de empezar, este video va a estar lleno de spoilers de casi toda la película, así que si la quieren ver primero y se pasan después acá por el canal, ya nos vamos viendo, ¿vale? ¿Siguen conmigo? Bien. Dirigida por Adrian Lyne, este infravalorado film de terror y horror psicológico que cumplió 31 años desde su estreno, nos adentra en la vida de Jacob Singer, un carismático mensajero interpretado por Tim Robbins, quien sin saberlo está por embarcarse en un viaje directo al infierno. Quizá alguna vez hayan tenido un sentimiento de culpa y apego que supera su propia existencia. Bueno, en gran medida eso le está pasando a Jacob Singer, quien experimenta una notoria paranoia, de la cual desprende una serie de eventos desencadenados por experiencias que ha tenido en su vida. Como primera escena, se nos ubica en Vietnam, en el año 1971, en donde se nos presenta a Jacob y a su pelotón. Se les muestra cansados, afligidos y esperando, con la moral baja. Pero de igual manera, se nos muestra la hermandad y fraternidad entre ellos, y desde ya, la simbología religiosa está presente en las imágenes. Sus collares representan su fe y sus diversas creencias. Finalmente, aquello que esperan sucede. La guerra ha llegado a ellos de una manera caótica y visceral, en donde se pueden ver convulsionando, actuando erráticamente, mientras la batalla se acrecienta, y aunque Jacob intenta refugiarse, en medio del caos es herido por una bayoneta, y su expresión de dolor, asombro y perplejidad es el enfoque de la escena. De repente vemos a Jacob despertando súbitamente en un metro, de lo que al parecer fue un sueño o un recuerdo. Este recurso narrativo nos acompaña a lo largo de toda la película, en la cual tendremos que ver saltos de narrativa que nos dejarán con la misma incógnita. ¿En realidad pasó? ¿Está recordando o está alucinando? Todo envuelto en una atmósfera tétrica y cargada de referencias que rayan con lo existencial e infernal. The Stranger, el libro que Jacob sostiene, de Albert Camus, está asociado a la filosofía del absurdo y al existencialismo. Es una denuncia a una sociedad que olvida al individuo después de un conflicto armado y cuya entera humanidad se ve drenada por la injusticia y escepticismo. Un sendero apático que hace replantear la vida e inclusive la percepción de la muerte por parte de su protagonista. Podemos ver también mensajes que hacen alusión al infierno y a la muerte. También lo acompañan lo que a primera vista son personas inexpresivas, al punto que parecen entes vacíos dirigiéndose a su última parada. Estas aberraciones en la realidad se pueden ver en la presencia de un indigente recostado en una de las puertas de los vagones, pero en un segundo vistazo podemos ver una cola serpenteándose entre su abrigo, lo que nos da tanto a nosotros como a Jacob una señal inequívoca de que algo anda mal. Una vez fuera, todas las salidas están cerradas, excepto una. Y para acceder a ella, Jacob tiene que adentrarse en un túnel y pasar el sendero férreo casi en total oscuridad. Pero algo parece estar acercándose, y la narrativa visual nos lo dice de una manera sutil pero acertada, con la vibración de las luces del lugar. Y casi de la nada se ve sorprendido por el tren, una luz cegadora que lo hace dudar si volver o seguir. Y es que, como lo explica Bruce Joel Rubin, quien fue el escritor de la historia, estos paralelos en el guión se inspiraron en el libro tibetano de la muerte, que describe el camino que toda alma debe recorrer, el punto intermedio entre la vida y la muerte,
concepto que está presente en numerosas religiones que tienen su propia versión de este estado. Y para esto, la narrativa de la película usa constantemente la mitología y su versión de esta transición existencial a lo largo de su desarrollo, y es que desde su título, la película toma como referencia a la Biblia, más exactamente del libro del Génesis, en donde el patriarca Jacob sueña con una escalera al cielo, de donde ascienden y descienden ángeles desde y hacia el reino terrenal. Cuando Jacob esquiva el paso del tren, se pueden ver en las ventanas inexpresivos rostros que asoman con sus manos sobre los cristales, entes que son conducidos por un hombre sin rostro y de aspecto fantasmagórico. Esto en una clara referencia a la mitología griega, en donde el barquero Caronte conduce por el río Estigia a las almas que están por ingresar al Hades, el equivalente griego al infierno. Camino al que solo quienes pagaban tributo al barquero tenían derecho de transitar. De ahí que en los rituales fúnebres en la antigua Grecia se acostumbraba a poner 2 monedas sobre los ojos de la gente muerta. Esto para garantizar su pago al barquero Caronte. Es por ello que en muchas escenas relacionadas con la muerte vemos monedas que se presentan de algún modo momentos antes de que la muerte aceche a alguno de los personajes. Lucky day. Y es que, desde la perspectiva de Jacob, esto trasciende, ya que su apellido, Singer, hace referencia a Orfeo, quien según la mitología era hijo de Apolo, el cual logró con sus notas musicales controlar a bestias infernales del inframundo, en su cruzada para rescatar a su amada Eurídice, cuya alma estaba condenada al Hades. Lo que nos adentra a la tragedia del personaje y lo cual es el núcleo de la película es Gabe, el hijo de Jacob, quien lamentablemente es arrollado por un auto días antes de que su padre fuera enviado a Vietnam. El peso de su culpa y recuerdos es explicado en la escena en que Jacob vive junto a Jezabel, con quien mantiene una relación desinhibida y lujuriosa, quien representa el lado pecaminoso de Jacob. El nombre Jezabel es otra referencia directa de contexto religioso y está presente en el libro de los reyes judíos, en el cual fungía como reina de Israel, quien convenció a su esposo Ahab de adorar a otros dioses más acordes con su estilo de vida, de libertinaje y pecado, la cual literalmente quema todo recuerdo de lo que alguna vez fue el pasado de Jacob. No obstante, el sentimiento de culpa y pérdida es una parte constante en la vida de Jacob. La fotografía de Gabe, de la cual no puede desprenderse, la bicicleta que constantemente le recuerda el fatal accidente, y la canción de Sonny Boy de Al Johnson, la cual escuchamos varias veces a lo largo de la película y que a simple vista puede pasar desapercibida, pero bajo la perspectiva de Jacob cobra un sentido aún más nostálgico. Sunny boy, when I'm old and gray, dear, promise you won't stray, dear. La narrativa de la película muchas veces nos muestra paralelos relacionados. El presente, la vida con Jezabel. Luego está Vietnam, el cual es el pasado reciente. Y está el pasado lejano, en donde Jacob aún vive con su familia y su hijo Gabe aún está con vida. Y es que solo vemos una escena de esto en toda la película. Lo interesante es que estando allí, Jacob sueña que su vida con Jezabel solo fue eso, un sueño. Inclusive cuando lo que está soñando es en cierta medida parte de su vida futura. Estos matices que juegan con la línea de tiempo son bastante ambiguos, ya que queda a discreción de nosotros como espectadores el preguntarnos qué es real y qué no. ¿Acaso está alucinando? ¿Nada ha pasado realmente? Finalmente nos encontramos con el Hades, la línea del tiempo que es infernal, la cual no sabemos dónde se ubica cronológicamente, en la que Jacob percibe todo con un matiz siniestro, lleno de simbolismos y demonios. Esta línea se nos muestra particularmente tétrica,
desde la estación de trenes cerradas hasta el hospital, donde se pueden ver pasillos ensangrentados, abominaciones torturadas y demonios. Y al contrario de lo que el escritor de la película planteó, el director Adrian Lyne no quiso hacer representaciones literales de demonios ni infiernos clásicos, sino que en vez de eso nos presentan figuras humanoides, grotescas y con notorias deformidades. Para esto se inspiraron en las pinturas de Francis Bacon, las fotografías de Joel Peter Witkin y Diane Arbus, quienes nos muestran la humanidad de una manera convulsionada y tétrica, en donde la abominación más recurrente ante Jacob son los Twitchers, que simbolizan la lucha interna y la distorsión de la realidad de Jacob, un indicio de que lo que percibe la mente de Jacob no es del todo fiable. Para hilar todas las capas presentes en la película, el trasfondo de cada situación que vemos, aunque creemos que es el presente, parece más un paralelo de detalles. Cuando llueve en las escenas de Vietnam, Jacob siente frío, así como las escenas del pasado lejano con su familia. Cuando siente fiebre y casi muere, escuchamos decir las mismas cosas a Jacob, tanto en el hospital infernal y en el hospital con su familia, cuando Sarah y sus hijos lo visitan. Además, volvemos a escuchar al doctor del infierno, esta vez en el presente. Dream on. God, no. Lo que al parecer indica que nada de esto está pasando en realidad, y lo que posiblemente es lo único real en esta historia es la línea de Vietnam y la muerte de Jacob en este lugar. Todo lo demás no son más que alucinaciones de Jacob en su lecho de muerte. Y es cuando cobran sentido todas estas estructuras narrativas tan ambiguas y atemporales, ya que al parecer transcurren a lo largo de un día, desde que Jacob es herido hasta entrada la noche cuando lo encontraron, y el amanecer del nuevo día en que muere. Algo muy verosímil, dado a cómo percibimos el tiempo mientras soñamos algo vívido, en el que parecen transcurrir días, pero en realidad son tan solo unas cuantas horas. De esta manera se entiende cómo transcurre el tiempo en la película, ya que nuestros cerebros solo perciben el tiempo como un recuerdo de los eventos más relevantes de nuestra vida, pero no el contexto general de una situación, haciendo que al final los recuerdos que tenemos solo son una amalgama de momentos que creemos importantes. Esta historia nos muestra de una manera muy ambigua cómo los personajes son representaciones metafóricas de los demonios internos de Jacob, hilados entre sí como una telaraña de procesos psicológicos. Demiurgos presentes que simbolizan la lujuria y pecado en Jezabel. O Sara, su esposa en otro tiempo, y cuyo nombre es una referencia a la primera esposa de Abraham, que es todo lo contrario a Jezabel, dulce y bondadosa. O Michael, el químico quien al final ayuda a dar cierre a la transición de Jacob, confesando que la guerra química presente en Vietnam sirvió para experimentar y hacer que se acribillaran entre ellos. You killed each other. It was brother against brother. No discrimination. Tore each other to pieces. Esta conspiración gubernamental es lo que parece ser la idea central de la película. O también vemos a Luis, su quiropráctico, su guía y quien en esta historia es su ángel guardián, quien recurrentemente salva a Jacob del infierno y de su dolor durante su recorrido. You know you look like an angel, Louis. Like an overgrown cherub. Anyone ever tell you that? Yeah, You. every time I see you. You're a lifesaver, Louis. I know. Y realmente esta es la esencia del film. Entre más tratemos de analizarla e interpretarla, más nos proyectamos como protagonistas en esta historia. Asociamos los simbolismos de una manera inconsciente, porque de algún modo nos vemos afligidos y representados en Jacob. No, it's not funny. See, according to this, you're already dead.
of here, baby. La película nos narra el conflicto interno de un veterano de guerra. Es acerca del paso a la vida eterna. Es acerca de emerger de lo infernal, de soltar nuestros demonios internos. El sentimiento de culpa por aquellos seres a quienes amamos y perdemos. La sensación de autocontrol que se vuelve efímera ante la distorsión de lo que percibimos. Anybody in there? Anybody home? Y cómo los recuerdos valiosos pueden salvarnos de nuestro ego transmutado en aberraciones, que no hacen nada placentero el viaje, y así, finalmente haber transformado esos demonios en ángeles. Ángeles que nos liberan de la penumbra. Jacob's Ladder es mitología moderna en su más pura forma. El purgatorio narrativo que nos presenta es digno de Dante Alighieri en la Divina Comedia. El aceptar la insignificancia del ser y cómo lidiamos con nuestro paso por el más oscuro de los infiernos en nuestra búsqueda del paraíso personal. Y cómo esto llevó a Jacob a finalmente asimilar su destino, aceptando así su muerte, soltando todo lo que alguna vez fue, listo para abrazar el paraíso en su último tramo, dejando atrás todo lo que lo ataba a su efímera existencia terrenal, quemando su vanidad, su ego, dejando de deambular así en el eterno purgatorio en el que se vio inmerso y dirigirse hacia la escalera al cielo, guiado por el recuerdo más valioso y hermoso que tiene, su hijo Gabe, quien al final es su más preciado recuerdo, aquel recuerdo que lo llevó a lo más oscuro de su ser, pero que también le enseñó el camino hacia su paraíso, encontrarse de nuevo con su pequeño Gabe. Y listo. Esta película está cargada de muchísimas referencias, como se pudieron dar cuenta, tanto religiosas como mitológicas, como de aspectos psicológicos, que no abarqué en la totalidad del video porque si no sería demasiado extenso. Pero si ustedes creen que se me pasó algo súper importante, déjenlo en la caja de comentarios y de paso le dan like, se suscriben y comparten para que pueda seguir creando más contenido de este. Nada, esta película la vi por allá en el 96, 97 y pues era muy niño, la verdad no la entendí muy bien y pues pasó sin pena ni gloria. Más adelantico me empezó a gustar mucho el tema de la mitología griega y me leí la Divina Comedia de Dante Alighieri, entonces empecé a buscar como cosas que tuvieran que ver con ese tema y me volví a encontrar con Jacob's Ladder y pues me la disfruté como no lo hice de niño, o sea, dimensioné muchas cosas y ya tenía un criterio más amplio en el aspecto psicológico también, entonces también como que la analicé un poco y me gustó muchísimo. La ejecución, la dirección, el guión, la actuación de Tim Robbins y la química que tiene con la Elizabeth Peña, o sea, me gustó muchísimo. También otra cosa, esta película no tiene efectos visuales por computador, todos son prácticos, entonces lo que ven es lo que hay. Y es más, tiene unas escenas que eliminaron del corte final porque las proyectaron a un público de prueba y les resultaron demasiado perturbadoras, entonces las quitaron del corte final, pero si no las han visto, vayan y véanlas porque son muy full, son muy bacanas. ¿Qué más les cuento? Por ejemplo, Gabe, Macaulay Culkin, no está en los créditos como parte del cast. De pronto es otra invención de Jacob, quién sabe. El tema también de que esta película ha inspirado otras obras muy buenas, por ejemplo Silent Hill, el juego, el Team Silent, ya dijo que se basó muchísimo en Jacob's Ladder para la ambientación y la trama de la historia del juego de ellos, y pues de pelado ese juego también me gustó muchísimo por el mismo tema. Y nada, las ilustraciones que se ven a lo largo de la película del libro de Gustave Doré, de la Divina Comedia, las ilustraciones de Gustave Doré, era el mismo libro que yo tenía, entonces haber visto como eso reflejado en el film, o sea, me gusta muchísimo, me gustó mucho. Y nada, espero les haya gustado y dejen en la caja de comentarios también qué más material quieren ver
Y nada, nos estamos hablando.